2.700 kilómetros de distancia nos separan, pero nos unen un sinfín de recuerdos, experiencias e historias. Esto es A la Distancia Podcast. Yo soy Crisia. Y yo soy Jimena, y queremos compartir con vos esos pensamientos y anécdotas de la vida cotidiana que me pasan a mí y a mí, y estamos seguras que te pasan a vos también. Chicas y chicos, bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast favorito A la Distancia. Mi nombre es Crisia y estoy aquí en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, con un poquito de resfrío. Tengo la voz un poco ronca, entonces perdón porque la voz me suena vaciloncilla, pero ya están entrando los fríos acá, saliendo el otoño, entrando el invierno, entonces ando un poco resfriada. Jime, perdón por la voz. Tranquila, Cri. Cri, hola chicos, como ya escucharon, mi nombre es Jimena. Estoy en San José, Costa Rica, y bueno, queremos acordarles que todos los miércoles tenemos episodio nuevo. Lo pueden encontrar en Apple Podcast y en Spotify, y además síganos en nuestras redes sociales. Aparecemos como A la Distancia-podcast. Estamos en Instagram, en TikTok y en YouTube. Síganos, denle like, compartan, ahí siempre subimos contenido. Perfecto. Bueno, Jime, como episodio nuevo esta semana, Jime y yo hemos estado como tratando de hablar de diferentes temas, y este tema ha sido como muy hablado últimamente por nosotras, especialmente, y precisamente yo creo, Jime, que ha sido por el hecho de que tenemos un miembro nuevo de la familia, y yo siento que eso fue como lo que surgió este tema, ¿verdad? Sí, definitivamente tenemos una personita nueva que es, bueno, la hija de Cri, mi sobrinita, que amo con todo mi corazón. Y bueno, de aquí nace el tema de los traumas que se crean la mayoría en la infancia de todos, y que definitivamente estamos seguras que no existe una persona en el mundo que no tenga un trauma de la infancia, y pues queremos hablar de eso. Exactamente, y yo siento, Jime, que el hecho de que ahora tenemos a Baylor, o le decimos BG, es que obviamente queremos que ella crezca en un ambiente sano, obviamente físicamente, pero también mental. Y hemos determinado que muchos de los traumas que uno tiene como adulto se generan cuando uno es un niño, que tal vez los papás ni siquiera se daban cuenta que eso les estaba afectando a los niños. Y es muy importante porque tenemos que tener esa conciencia nosotros como adultos de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos, cómo actuamos, que eso le puede afectar a ella precisamente o a cualquier niño. Sí, no, y hay que tener mucho cuidado porque, bueno, por supuesto, los traumas generados por los papás, la mayoría de veces no son buscando generar un trauma, ¿verdad? Pero obviamente era una edad muy sensible, y obviamente en este momento uno le pasa algo, uno tiene la capacidad, la madurez de entender y de manejarlo uno solo, pero uno pequeño le decían algo y pues así creció toda su vida, y obviamente ya después, conforme uno va creciendo, y ojalá por ahí entrando a la crisis de los 30, es cuando más se va desarrollando, cuando uno va más notando ciertas cosas, y más bien son momentos que uno realmente quiere como cambiar y buscar formas de cómo sanar esos traumas. Exactamente. Y bueno, Jimmy y yo vamos a hablar un poquito sobre como los traumas de nosotras mismas, de cosas que queremos compartir con ustedes que nos afectaron a nosotras cuando estábamos creciendo y estábamos más niñas o más jóvenes. Pero también digamos algo muy interesante, Jimmy, que no sé si, bueno, yo creo que usted sí vio todos los episodios de Luis Miguel en Netflix, ¿verdad? Usted lo vio como 7 veces cada episodio. 7 veces lo vi, más o menos. Había un episodio, yo creo que fue que el papá le quería quitar el miedo como del agua o de hacer como clavados, ¿verdad? Que fue en ese episodio que había, que lo puso como en un cliff y le hizo que brincara, y él tenía demasiado miedo y no quería brincar y no quería brincar, y al final él quedó como traumado de meterse al agua por eso. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo de esa escena, pero no es de esa película. La que usted dice es la de No se aceptan devoluciones, con Eugenio Derbez, que él Sí, es Valentín, cierto. la chiquita. Es cierto, Pero no, sí. pero Luis Miguel también es un clarísimo ejemplo de los traumas de la infancia y la crianza, cómo puede afectar en la vida adulta, definitivamente. Pero voy al punto de que el papá en esa película No se aceptan devoluciones, el papá quería como que el chiquito se sintiera valiente, tuviera fuerza, y que se le quitara el miedo como de meterse al agua, de hacer clavados, y al final hizo totalmente lo contrario. Sí, porque obviamente esas generaciones de antes
no tenían las herramientas de ahora, las que uno tiene para saber cómo manejar y cómo abarcar esas situaciones. En cambio, uno ahora hace esas cosas distintas, digamos que terapia o lo que sea, para poder manejar mejor ese tipo de situaciones. Sí, y como decía usted, también queremos hacer énfasis que, y no queremos como hacer sentir mal a nadie, incluyendo a nuestros papás, porque nosotras sabemos que todas esas cosas que pasaron, que hicieron o se dijeron en esos años de nuestras vidas fue sin mala intención. Y todo eso proviene de cómo ellos mismos fueron criados y cómo ellos crecieron cuando estaban pequeñitos. Sí, Pero no, bueno, y por supuesto, no, perdón, y más bien los papás lo hacían buscándole un bien a uno, no con las mejores herramientas, pero lo que querían era un bien. sí. Bueno, el primer punto que quiero compartir con ustedes es cómo, qué fue como el trauma, cuál es el trauma que yo tengo o las cosas que me ha afectado de cuando estaba pequeña. Y algo que fue es cómo esa situación en este momento de mi vida ha afectado especialmente mi matrimonio. Yo estoy Ujú. casada, ya llevo casada, voy para 8 años de casada. Y yo creo que fue Jime, hasta cuando ya estaba casada, que me di cuenta de que ciertas cosas que yo sentía o tenía como cierta, como estaba como en defensa, provenía de esas cosas que pasaron cuando estábamos pequeñas. Ujú. Que digamos que yo nunca me he dado cuenta o tal vez no lo había analizado de esa Sí, manera, sí. no sé si me entiendo. Ujú. Sí, no, por supuesto, obviamente lo que dijimos, uno llega a una edad que uno dice, "Mm, eso me suena que fue un trauma". Digamos que ya uno tiene la capacidad como de analizar los momentos. Sí, pero bueno, entonces específicamente para ya contarles, es el machismo en el que crecimos nosotras dos, Jime y yo. Yo siento que la cultura latina es muy machista y especialmente nuestros papás, nuestros abuelos crecieron en un ambiente todavía mucho más machista. Entonces, yo siento que obviamente crecimos en un ambiente muy machista, no solo con nuestra mamá, pero también nosotras dos al ser mujeres. Y desde pequeña yo siento que yo siempre me acordaba de que papá quería como que nosotras no nos dejáramos como de un hombre Pero sí para, de él. sí, exacto, pero para prevenir que nosotras llegáramos como a ese molde de que un hombre nos estuviera controlando o sentir que el machismo nos estaba controlando a nosotras en una relación, digamos, sentimental. Pero Ujú. igual, como decía usted, de igual manera, crecimos y seguimos en un ambiente machista con él específicamente. Entonces, por ejemplo, algo que yo me acuerdo un montón, y no sé, Jiménez, si usted se acuerda de esto, es que papá siempre decía, ustedes tienen que ser una mujer independiente, no tienen que depender de un hombre, tener su propia carrera, dinero, o sea, como que nosotras surgiéramos profesionalmente, solas Ujú. e independiente, sin un hombre o sin un esposo, por el hecho de que muchas de las mamás de nuestra generación, o sea, la mamá de nosotras y esa generación, todas ellas pues dependían de sus esposos, ¿verdad? Porque la mayoría no trabajaban. No, igual, de igual manera, vamos a lo mismo que muchas mujeres de esa generación no trabajaban porque venían de una generación, de una familia que el que estudiaba era el hermano, el hombre. Es lo mismo, Exacto, digamos, esa línea de machismo igual. exacto, sí, sí, es cierto. Yo no me acordaba de eso, que muchos a los hombres lo mandaban a estudiar, a que tuvieran Ujú. un trabajo y a las mujeres se quedaban en la casa. Entonces, ese fue el mismo patrón y esa fue la misma eh, como concepto, Línea. Ujú. estructura que se tenía en nuestra familia. Pero entonces papá quería que nosotras no tuviéramos esa misma línea y que saliéramos adelante solas, que estudiáramos, que tuviéramos nuestra propia carrera, etcétera. Y digamos, y en ese momento, cuando nosotras estábamos creciendo y todas esas cosas nos decían a nosotras, yo decía, sí, ok, perfecto, esto es lo que hay que hacer, pero nunca le di como más vueltas al asunto. O sea, no analizamos como el por qué. Nada más Exacto. decían eso y no tomen aquí. Exacto, sí, sí, sí. Y, y yo siento que eso me generó de que yo sintiera que todo lo que yo hago, todo lo que yo logro, especialmente a nivel económico o de finanzas, era mío y que yo no tenía que permitir que un hombre o que mi pareja
pudiera ser parte de eso o me lo quitara. Entonces, para ser más específica, cuando Chris y yo nos casamos, al principio, cuando no estábamos casados y estábamos viviendo juntos, teníamos como todas las finanzas divididas. Como él tenía su salario, yo tenía mi salario, y nos dividíamos, como decir, los gastos de la casa, las cosas que Ujú. tenemos que pagar. Y ya después, cuando nos casamos, Chris específicamente fue el que me dijo como, yo siento que deberíamos como de juntar todo porque ya somos como una familia, como lo mío es suyo, lo suyo es mío, Sí, típico de sí. matrimonio, ¿verdad? Y yo me acuerdo cuando él habló específicamente de eso, yo me puse demasiado a la defensiva. Yo le dije, Ujú. no, porque yo le voy a dar a usted mi plata, porque yo le voy a dar acceso a usted a mis cosas. Yo hice esto, no voy a dejar que un hombre tenga control, etcétera, etcétera. Y eso fue un patrón que a mí me costó demasiado romper. Y a final de cuentas, ahora que ya 8 años después de estar casadas, que yo digo, o sea, qué tontera. Obviamente estamos casados, vamos a estar haciendo todo juntos. Y sí, en un matrimonio lo que es de él es mío y lo mío es de él. Y tiene más, hace más, it makes more sense. ¿Cómo se dice? Tiene más sentido. Tiene más sentido que tengamos todo junto en lugar de separarlo. Y yo me acuerdo que Chris, obviamente, él es cero machista, que él me Ajá. dijo como, como, está bien, o sea, ¿me entiende? Él no me puso como ni Ni un siquiera pero se ni puso ahí. nada. Ajá, ajá. O sea, no se me puso como, pero ¿usted qué le pasa? ¿Por qué no quiere hacer Ujú. eso? Él simplemente dijo, ok, está bien, no importa, simplemente siento que sería mejor como para acomodarnos, no sé qué. Y después yo le pregunté a él como, pero sus papás, ¿cómo hacían? Porque obviamente Chris, al ser estadounidense, él creció en un ambiente súper diferente al que nosotras crecimos. Sí, los dos trabajaban. Sí, exacto. No sé si yo le había contado, pero exactamente lo mismo como ustedes dijo. Los dos trabajaban, entonces todo era como que las dos cosas, las dos ingresos llegaban como a un Ujú. solo lugar y así se dividían. Entonces cuando Chris creció, él nunca vio como esa división o esa necesidad de como que la mamá le preguntara al papá como, hey, ¿me puede dar Sí. plata? Hey, ¿puedo comprar esto? Entonces, o él, en su mente, en su cabeza, eso era lo normal, Sí, lo sí, cual él no. tenían, debería ser lo correcto y sí, tenían normalidades y estructuras completamente distintas ustedes dos en su adolescencia. Exacto. Entonces, eso es principalmente lo que yo siento que me ha afectado un montón, principalmente ahora como al estar casada, que es como dejar que él haga cosas por mí, dejar como que él tal vez guíe ciertas cosas que tal vez, por ejemplo, él es mejor en matemáticas, él es mejor en Ujú. finanzas que yo, y al principio yo era como, no, no lo voy a dejar hacer esto porque yo lo puedo hacer sola, porque yo no Sí. tengo que permitir que un hombre lleve como las riendas de esta Ujú. situación, pero al final de cuentas eso no tenía nada malo y era mejor para nuestra familia, pero yo me ponía como a la defensa simplemente por el impacto que tuvo el machismo de nuestra infancia. Sí, sí. Y obviamente, digamos, en ese caso, como usted dice, era mucho mejor que él lo llevara a que lo llevara usted, por ejemplo, porque él tiene más capacidad en ese ámbito que usted, digamos, lo cual iba a generar algo positivo para la familia de ustedes. Pero sí, o sea, es complicado porque a mí, bueno, ese no es el trauma que yo elegí, pero obviamente yo, pues crecí, somos hermanas, crecimos juntas, entonces a mí me pasa eso muchas veces y también hasta como en tema, no sé cómo es en Estados, pero hasta en tema laboral, digamos, por dar un ejemplo fuera del mío, una de mis mejores amigas es abogada y ha ido a reuniones con gente que es aquella la jefa de esas personas, pero son hombres. Entonces van a una reunión y todas las personas se dirigen al hombre como si fuera el jefe y ella la jefa. ¿Entiendes? Ese Ujú. tipo de cosas como usted dice, es algo muy de Latinoamérica y por el tema de los puestos y la mujer y el hombre y todo eso. Pero en tema digamos, personal, a mí sí me ha pasado también eso, como que me pongo a la defensiva cuando siento que me quieren controlar. Y no por Ujú. rebeldía y no por ese tipo de cosas, sino como por todo esto que usted acaba de decir, de la forma en que uno creció y lo que le metieron en la cabeza desde pequeño, cómo debería hacer cuando realmente no, él tal vez la forma correcta. Jimé, y yo siento que es importante también o sea, que nosotras en este momento hemos llegado a hacer conciencia y entendemos de que en la manera que nosotras estamos reaccionando estaba mal. Por supuesto. Entonces yo no sé si usted le ha podido explicar, digamos, a su pareja o que yo le haya poder explicar a mi esposo, este,
por qué reacciono de cierta manera con ciertas cosas. Y es algo que también me pasó mucho después de que haya tenido a Biggie, que no sé, como con todos los cambios hormonales después de un embarazo, de labores de parto y todo eso, que hubo un momento en que yo me acuerdo que yo me puse como demasiado defensiva, a la defensiva en ciertas cosas, y que yo después le tuve que decir a Chris, yo dije, Chris, o sea, entiéndame que estoy reaccionando así por esto y esto y esto. Entonces yo ya como que le dije mal, o sea, así fue como crecí yo, recuerde esto, como para que también la otra persona lo entienda a uno, porque obviamente, Sí. como decía usted, uno tiene esos traumas o esas cosas que a uno le afectan de la infancia. Obviamente cuesta un montón como uno superarlo o como de un pronto a otro hacer como un clic en la cabeza y ya olvidarse de eso. Entonces, Sí. a lo que voy que es como es importante que nosotras hemos llegado a este punto en que podemos aceptarlo y entender de que tal vez esa otra persona no lo está haciendo con la intención como de ser machista. Ujú. No, sí, y eso es lo que obviamente es ya la edad, ¿verdad? Y la madurez y entender muchas cosas. Porque sí, yo más de una vez me he tenido que disculpar, que me dicen algo pero es así, como reacciono a patadas y yo después digo, no, pero o sea, ¿por qué estoy reaccionando así? La otra persona tiene razón y yo no, vea, perdón, es por esto, esto y esto y esto. Y eso también, pues ahí es donde entra la madurez, ¿verdad? Sí, pero bueno, en este caso yo siento que yo personalmente he cambiado un montón y he podido aceptar más como la ayuda y la dirección y liderazgo de mi esposo sin yo sentirme personalmente ofendida, Ujú. porque puede ser machismo, pero al final no lo es. Entonces yo siento que obviamente ha pasado muchos años, ya ha sido 8 años de matrimonio, entonces a este punto ya como que me siento mejor y ya no reacciono de esa manera, pero igual siempre hay ciertas cosas, como decía usted, en términos laborales, que sí me da como, me da chicha, me da cólera ciertos aspectos porque siento que es machismo y puede ser que Ujú. sí, puede ser que no. Y para dar un ejemplo, es en el trabajo. Siento que mi jefe, ahora que tuve a Baylor, siento que mi jefe a veces como que me, me, me deja cosas más suavecitas porque en su mente él es como, bueno, ella ya es mamá, tiene que irse a donde está la bebé. Y entonces eso como que me da cólera porque obviamente la persona que llega a ayudarlo a él después o a reemplazarme a mí es un hombre. Es un hombre. Ujú. Sí, como si el tema de maternidad o de ser mamá le quitara fuerza a uno como mujer o cualquier otra cosa que hasta puede ser lo contrario, digamos, más bien puede ser que lo empodere más a uno y más fuerza y todo, o sea, eso no, sí, pero esa es la mentalidad de los hombres. Sí, pero bueno, ese es como lo que más me ha afectado de niñez y las cosas como que nos dijeron y cómo nos trataron cuando estábamos pequeñas, que ahora me afectan como adulta y que obviamente ya como mamá quiero ser más consciente de las cosas que digo y hago para que mi hija no crezca con esa misma situación que de nosotras. Entonces, Jimé, ¿usted qué diría que ha sido como ese trauma o eso que la afectó Ajá. mucho de niñez? Sí, bueno, el trauma que yo escogí viene con relación al peso. Vamos a ver. Ujú, Yo nunca he sido la persona de contextura delgada, tampoco he sido de contextura gruesa. Me considero una persona normal ahí, contextura media. ujú. Cuando estaba pequeña, sí era un poquito más rellenita, gordita. Entonces, la cosa es que, Pero linda. pero linda y de buen corazón. Ahí está. Y, y la cosa es que, bueno, desde pequeña yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando Cris y yo íbamos con nuestros papás a comprar los cuadernos para la escuela, yo me acuerdo que ni siquiera sé cuántos años podría tener, tal vez unos 7, 8, no sé, que mi mamá me decía, Jime, no escoja ningún cuaderno que tenga ni ningún hipopótamo, ni elefante, ni ballena, ni nada como que sea alusivo a la obesidad. Entonces yo me acuerdo que yo en un momento dije, bueno, yo que un esqueleto, que una serpiente, que haya una jirafa, yo escogía todo lo más delgado, ¿verdad? Una lombriz. Una lombriz, una hormiguita, todo ese tipo de cosas. Yo tal vez en el momento no, realmente no lo analizaba o yo no decía, ¿por qué es que mamá me está diciendo eso? Pero ahí es donde se van generando los traumas, ¿verdad? Entonces ya obviamente conforme yo iba creciendo,
yo entiendo que era tal vez como por tema como de evitar que me hicieran bullying porque era gordita, pero en realidad por dicha yo siempre fui así como amiga de todo el mundo, entonces nunca sufrí bullying a pesar de que era gordita, pero yo entiendo que mi mamá lo hacía para evitarme un mal momento. Ella lo Pero hacía eso con buena intención de que no la totalmente, llegaran a molestar en la escuela. ajá, totalmente. Pero eso me generó a mí una inseguridad y un trauma con mi físico y con mi peso por mucho tiempo. Y puedo decir que hasta ahora, mis 30 ya como que lo voy manejando y ya voy a terapia y toda la cosa. Pero bueno, por mucho tiempo yo sentía que yo era la persona más gorda del mundo. O sea, yo sentía que o salía una dieta nueva que consistía en 5 días comerse una zanahoria el miércoles y todos los días agua. Y yo, o sea, me encanta, es demasiado bueno. Y de Facebook, y yo Sí, pagaba y todo. Yo, me parece una genial idea. O sea, ni siquiera podía como analizar si realmente era algo bueno para la salud o no. O sea, porque exacto. obviamente todavía antes se daba más de que estar flaco es bonito, no tanto como ahora que lo que importa es estar saludable. Yo Ujú. siempre he sido de esta contextura, pero mis exámenes de sangre salen muy buenos, digamos, no es como que era colesterol o lo que sea. Sí, sí, sí. Entonces, o por ejemplo, me acuerdo también una vez que estaba ya en la U, o sea, ya estaba con mis 19 años y me quedé a dormir en la casa de una compañera, varias compañeras, a hacer un trabajo de la U. Y una de las compañeras de la dueña de la casa saca un colchón inflable. Los normales que venden en cualquier supermercado, un colchón inflable. Y yo en ese momento calculo que podía estar pesando unos 55 kilos, o sea, un peso normal. Y yo me Ujú. acuerdo que ella lo inflan y ya yo tenía que dormir ahí. Y yo dije, en mi mente yo dije, o sea, yo me siento y ese colchón va a explotar. O sea, a ese nivel que yo decía, ¿me entiendes? Ni siquiera como que Sí. podía distinguir viéndome en el espejo que eso no iba a pasar, digamos. O sea, yo decía, ay, no, y yo estaba súper acongojada, y yo decía, Dios mío, la vergüenza que voy a pasar. Yo creo que yo hubiera preferido dormir en el piso antes de acostarme en el sillón, en ese colchón y que se estallara. Obviamente no pasó, no se estalló, dormí bien, no pasó nada, pero eso yo siento que ha sido como lo que más me ha generado un trauma ahora como a mi edad, digamos. Y no tal vez como porque siento o siento como que la gente algo o a nivel social, sino como algo mío, digamos, como que eso, estoy muy consciente de, por ejemplo, si yo llego a un lugar y alguien me saluda y me ve mucho, yo pienso, dijo que qué gorda que está Jimena. O sea, ese tipo de cosas es como con lo que a mí ahora me pasa, digamos, o hace poco fui a comer con papá y ya lo saludo y él me ve y yo de inmediato dije, papá fijo dice qué gorda que está Jimena. ¿Me entiendes? Eso es algo y ya yo ya voy al psicólogo y ya hablé de ese tema y me están ayudando y todo porque siento que todavía hasta la fecha pues me queda un poquito de trabajo para mejorar eso. Y yo soy una persona que hago ejercicio, siempre me ha gustado hacer ejercicio, pero y ya hasta ahora ya como que ya no acepto, sino como que entiendo, digamos, y veo la realidad, digamos, que soy una persona de contextura normal, que hay que ser saludable, tampoco es que voy, me como 7 hamburguesas en la semana, por allá me como una tranquila, durante la semana trato de comer bien, tomar agua, lo normal, tener una vida saludable con ejercicio y demás. Pero definitivamente siento que eso fue algo como que me generó un trauma y obviamente yo entiendo que no buscaban generarme eso, más lo contrario, digamos, evitarme un tipo de bullying, pero este se alargó un poquito, o inclusive otra parte, digamos, de la historia, que ya después uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Yo con 9 años, que era, si estaba gordita, mis papás me decidieron y les pareció una genial idea a mis 9 años darme batido de Herbalife para cena. Y como un chiquito de 9 años está tomando batido de Herbalife. Y obviamente esa cosa es Sí. horrible. Entonces me acuerdo que yo dije, yo no me puedo tomar esto. O sea, y me han obligado a tomarlo, yo no lo puedo tomar. Entonces, obviamente, en la falta de conciencia y no sé, de muchas cosas, yo agarraba el batido y lo tiraba por la persiana que da a una parte de la casa. O sea, ni Por siquiera es la como que da a la ventana. calle, por la O sea, lo ventana, tiraba por la ventana. ajá, que da al jardín de la casa. Entonces, obviamente, mis papás un día estaban ahí como viendo algo del jardín y eran, ¿qué es eso, Marta? ¿Qué es eso? Y ¿Qué es ya se esa dieron cuenta mancha? ¿Qué es que esa mancha en la aquí esa pared? mancha en la pared. Y se dieron cuenta que era el batido. Entonces yo pasé por no sé cuánto tiempo sin batido, sin cena y me acostaba con hambre. Pero No, Jimmy. obviamente, digamos, yo en ese momento yo no tenía la capacidad de pensar o analizar por qué mis papás me están Ya decían, dando eso. ajá. ¿Me entiendes? Ya después fue más adelante que yo decía, no estaba bien y no pasa nada, digamos, yo entiendo el por qué, pero son cosas que a mí ahora como adulta Te afectan.
me afectan. Y yo, bueno, ya, como dije, la terapia, ahí vamos en eso, pero pero sí, o sea, eso, y hasta con eso, digamos, como, no No, diga. Jime, que iba a decir que, o sea, ¿cómo siente usted que o en qué momento de su vida como adulta usted se dio cuenta que la manera en que usted em, reacciona o la percepción que usted tiene de ciertos comentarios o de ciertas maneras que a usted la ven tiene que ver con cómo creció, de las cosas que le decían a usted o que le hacían a usted cuando era niña? Digamos, ¿en qué momento usted dijo, estoy pensando esto, de que cuando me vuelven a ver, seguro piensan que tengo sobrepeso o que piensan que tal cosa me queda muy tallado, lo que sea, que ha sido por cómo fue su niñez? ¿En qué momento usted se dio cuenta de eso? Pues yo creo que no hace poco, o sea, toda la vida lo he pensado y toda la vida me ha pasado ese tipo de ideas en la cabeza como a nivel social cuando me veo con alguien o lo que sea, pero creo que la diferencia es que hasta ahora tengo la capacidad de entender, de analizar y de buscar cómo eliminar ese pensamiento, porque obviamente no quiero pasar toda mi vida que alguien me ve y lo primero que digo, pienso es que me engorda, ¿me entiendes? Obviamente es Ajá. algo que quiero quitar, pero siento que fue hasta hace muy poco en realidad, o sea, como dije, toda la vida me ha pasado, pero hasta ahora siento que definitivamente es por ese trauma. Y yo inclusive por mucho tiempo vacilaba como con temas así, o por ejemplo, cuando hice la primera comunión, yo misma hacía el chiste que en vez de vestido de primera comunión andaba así buscando un vestido de novia, ¿me entiendes? Ese tipo de chistes, yo los hacía. Por el hecho que uno de primera comunión era muy pequeño y No, no le no, ajá, quedaba. no me quedaba así, ajá. Y es obviamente No, súper exagerado, porque tampoco era sí. una gordita y normal, linda, tierna, de 9 años, o sea, tampoco era ahí, o sea, no era nada exagerado. Pero siento que fue como hasta ahora que ya como que fui consciente y dijo que eso tiene que parar. Y gracias a Dios Sí, yo nunca he tenido ningún problema como de alguna enfermedad, ¿cómo se llama? sí, Como como bulimia, un anorexia o algo así. trastorno de Ajá, trastorno alimentación. alimenticio. Ajá, trastorno alimenticio. O sea, gracias a Dios nunca he llegado a eso y posiblemente podría decir con mucha seguridad que ya no va a pasar porque más bien ya estoy tratando y trabajándolo para eliminarlo. Pero ahí es donde va que uno tiene que tener mucho cuidado porque Sí. ¿qué pasa si yo hubiera decidido y me hubiera traumado demasiado y hubiera escogido ser anoréxica? Ahí ya vienen Exacto. demasiados problemas de salud, se complican demasiado las cosas, ya es otro nivel, Ujú. que gracias a Dios no fue el caso, pero ahí es donde vamos que hay que tener mucho cuidado con las decisiones o con lo que usted quiere o la forma que usted quiere ayudarle a su hija, a su hijo, a su sobrino, lo que sea, porque eso puede generar un impacto muy negativo en la persona. En la vida de esa persona, Jime, y siguiendo con el tema del aspecto físico de una persona, digamos, algo que siento que es muy importante como papá o como un adulto que esté alrededor o sea parte de la vida de un niño, es no solo lo que uno le dice al niño, como por ejemplo lo que le decían a usted de que escoja un cuaderno con una culebra en lugar Ujú. de Un una hipopótamo. ballena. Sí. Exacto. O que decirle, no, no puede cenar, cene un batido para bajar de peso. Eso obviamente es demasiado el impacto negativo que tiene sobre una persona, pero yo siento que también los comentarios que uno hace sobre uno mismo al frente de un niño, como por ejemplo que cuando obviamente Baylor está muy pequeña y ella no entiende ni va a saber ni nada en este momento, pero por ejemplo cuando ella ya tenga 3, 4 años, que por ejemplo un día yo me vista y me vea en el espejo y que ella esté conmigo, me esté viendo y que yo diga, ay, no me gusta cómo me veo muy gorda. Ujú, O igual lo contrario, estoy demasiado flaca, se me ven todos los huesos, no me parezco anoréxica. ¿Me entiendes? ujú. Esos comentarios uno también no los puede hacer porque ella va a empezar a pensar como, bueno, ¿qué significa eso? Y tal vez Ya ella van a ser con ese misma, patrón. exactamente, entonces tal vez ella misma, cuando se vista ella como una niña, se vea y diga, ay, me veo gorda, simplemente porque Ujú. escuchó a su mamá en algún momento diciendo esas cosas. Entonces, no es solo como lo que uno hace o dice hacia el niño directamente, sino como uno se Uno trata mismo. a uno Ujú. mismo. No, y Entonces, totalmente. No, y o sea, de verdad, por todo lado hay que tener realmente mucho cuidado. Y no tal vez como cuidado en el aspecto como de, uy, no, mejor no digo esto porque tal cosa, andar así como que no se puede hablar, simplemente
buscar ser conscientes, digamos, y hasta por uno mismo, digamos, que yo a veces yo me veo en el espejo y yo no me veo demasiado X cosa. Hasta uno mismo, sin pensar que hay alguien alrededor que le puede afectar, por uno mismo, no hacer ese tipo de comentarios cuando uno tal vez, o sea, uno está bien y tiene salud y muchas otras cosas. Sí, y básicamente como darle más enfoque al aspecto de la salud, como usted lo decía. Como, por ejemplo, si en algún momento el niño o la niña tienen algún problema como en la forma en que ellos se ven físicamente o en peso, tal vez como en lugar de decir sí o no, digamos, no decir como, ay, sí, o como, ay, no, no, usted no tiene este sobrepeso, simplemente decir como, usted es un niño, una niña muy feliz, tiene un hogar, tiene unos papás, como simplemente como darle vuelta a la situación y ver como todas las cosas positivas y todas las cosas Sí. buenas que ellos tienen en su vida. Entonces, Jimé, yo creo como que nos estamos ya como saliendo un poco de ese tema, entonces tal vez ahorita podemos como enfocarnos en las cosas que podemos decir o hacer para que los niños o esas personas que están muy inmaduras, que estén creciendo con nosotros, que no vayan a tener como esos impactos negativos o esos traumas como adultos. Entonces, principalmente, tener mucha conciencia, como decía usted, tener mucha conciencia de las cosas que decimos y hacemos enfrente de ellos, de cómo los tratamos y si queremos dar un tipo como de corrección, también, por ejemplo, saber cómo se corrigen, porque tal vez muchas personas tenían miedo, digamos, de tener una nota mala en una escuela o hacer algo incorrectamente en frente de los papás, porque tal vez los papás los iban a eh, regañar, los iban a corregir de una manera tal vez un poco dura y tal vez Dura. ahora ellos como adultos, tal vez ahora, tal vez en el trabajo, por ejemplo, en el trabajo van a hacer algo y tienen miedo de hacer algo malo porque tal vez tienen el miedo de que el jefe o la jefa vaya a tratarlos como de la misma manera que Sí. ellos los trataron como niños. Sí, sí, excelente ejemplo, de verdad. Sí, eso también es un mega trauma y pasa mucho. Pero bueno, Cris, y también, digamos, con esto que estamos diciendo, como cómo mejorar eso, yo siento que también algo muy importante puede ser, o lo que yo considero, yo siento que nosotros somos una generación que estamos rompiendo con muchos esquemas de antes, que no estamos del como BG, que ya es una generación muy moderna, pero tampoco somos de la generación de nuestros papás. Entonces estamos como en una transición ahí como para mejoras. Entonces yo siento que ahora el tema como de ir al psicólogo o de ir a terapia es algo más normalizado. O sea, como que uno debería ir siempre sí o sí, aunque usted no tenga un problema, eso le va a ayudar. Entonces siento que nosotros o todas las personas que lleguen a escuchar o escuchen este episodio y quieren ir a terapia o al psicólogo, vayan. Eso siempre definitivamente les va a ayudar. Y a lo que voy con esto es que entre mejor esté usted, mejor va a poder ser hacia su hija, hacia su sobrina, porque de nada vale que usted intente todo eso, pero si usted tiene ese trauma, le va a costar más hacer las cosas diferentes. En cambio, si uno está bien con uno mismo, en general como en tema con la pareja, con los papás, con lo que sea, si uno está mejor o si uno está bien con uno mismo, eso le va a ayudar a uno a saber manejar mejor el entorno en el que uno se vive. Y me tiene demasiada razón. Digamos que yo nunca había pensado en eso como en la necesidad o el beneficio que tiene la terapia, porque yo en lo personal, digamos, yo nunca he ido a terapia, nunca he ido a un psicólogo como para hablar de cosas de mi niñez o de mi pasado, y en realidad es muy buen punto. Siento que eso solo puede generar cosas buenas. Sí, no, y como, perdón, como le dije, ahora es algo mucho más normalizado y aunque usted tal vez no tenga un mega problema, siempre es bueno ir a hablar y eso definitivamente va a traer cosas buenas. Bueno, Jim, entonces ya como para finalizar, yo siento que esto podríamos seguir hablando y tendríamos como un montón de ejemplos porque desafortunadamente tenemos más ejemplos de cosas que nos han marcado como niñas, pero simplemente como hacer como ese recordatorio de que todas las personas hemos pasado por algo en nuestra niñez, en nuestra juventud que nos ha marcado y hacen que somos las personas que somos ahora. Entonces, principalmente yo siento que además de tratar de evitar de hacer daño a un niño o una niña, como por ejemplo nuestros propios hijos, nuestros sobrinos, familiares, también es importante, yo siento, Jime, uno entender
y ser más bueno y tener más paciencia con otras personas y de cómo ellos son y de cómo ellos reaccionan a ciertas cosas, ya como adultos, digamos, nuestros propios amigos, compañeros de trabajo, familiares, de que tal vez uno sabe que esa persona es de la manera que es o reacciona de la manera que reacciona por cómo ellos crecieron. Entonces simplemente como recordar eso y como darles como un break, uno no ponerse como tan intenso de como, ¿por qué ella reacciona así? Qué sensible que es, no se le puede decir nada. Esas cosas que a veces uno desafortunadamente uno lo hace y uno reacciona de esa manera, pero uno no sabe por qué esa persona es así. Sí, ser un poco más empáticos con todos en general. Exactamente. Pero Jime, ¿tiene algún otro comentario o algo más como para finalizar este episodio o algo más que quiera compartir? No, en relación a traumas, me parece que me encantó lo que hablamos y de verdad, como os digo, esperamos que, o sea, que la gente se identifique y si hay alguna persona que está escuchando este podcast y tiene la duda de ir a, por ejemplo, al psicólogo, que este podcast le ayude, digamos, y que más lo impulse o la impulse a hacer tipo de cosas y nada, que esperamos y que hayan disfrutado y... Bueno, Jime, y otra cosa también que estoy pensando en este momento es que tal vez es importante hablar con esas personas que hicieron que uno tenga ese trauma o ese impacto que uno tenga en esta vida, porque desafortunadamente a veces uno pues lleva rencor o lleva tristeza sobre otras personas, entonces tal vez como motivar a las personas a decir, bueno, si usted tiene este tipo de trauma o tiene algo que le afecta de niñez, tal vez es necesario que usted comparta eso con esa persona. Digamos, por ejemplo, tal vez en algún momento nosotras mismas hablar con papá y mamá, decirle, bueno, nosotras somos así por cómo es usted o como hizo, como para tener, como para sanar la relación también. Como para cerrar. Y de hecho, Cris, ahora que hice eso es un ejercicio de ir a terapia, porque ahora en las últimas citas que tuve, mi psicóloga me mandó a hacer ese ejercicio, como preguntarle a mamá la raíz del por qué quería tanto protegerme como con el tema del peso. Eso, de hecho, que fue un ejercicio, como hablar del tema, como indagar un poco, también como para uno entender de dónde viene eso. Entonces, y que probablemente, Jimmy, al final de cuentas, puede ser, no sé, que ella misma lo estaba haciendo por la manera en que ella se sentía. O tal vez como los mismos traumas o como en algún momento ella sintió sobre su cuerpo o sobre su peso. Sí, entonces, obviamente eso me dijo la psicóloga. Beatriz, yo puedo ser psicóloga ya. Aquí estamos con la experta Cris Chinchilla. Pero bueno, chicos, esperamos que les haya gustado este episodio, como que haya generado motivación como para hablar de esto con ustedes mismos, como para sentar cabeza de cuáles son las raíces de cómo somos y de cómo reaccionamos, y también como para tratar de sanar ciertas cosas que llevamos nosotros en nuestro corazón y poder hablar con esas otras personas que nos hayan afectado. Entonces, si tienen otros comentarios, nos dejan los comentarios en las redes. Y Jimé, si recuerda a todos en cómo nos pueden encontrar. Bueno, nada más primero, todos los miércoles episodio nuevo en Spotify y en Apple Podcast. Todos los miércoles tenemos episodio nuevo para que lo escuchen, comenten, compartan. Y en redes sociales aparecemos como A la Distancia _podcast. Estamos en Instagram, en TikTok y en YouTube. Perfecto. Bueno, Jime, súper episodio, contenta, y nos vemos la otra semana y que tenga una buena semana. Igualmente, nos vemos. Chao. Bueno, chao, Jime.